flaquitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los altos son la iglesia y los bajitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Las mujeres son la iglesia y los hombres son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Vamos a hacer algo. Yo les digo quiénes son la iglesia y ustedes me contestan lo contrario, ¿ok? A ver cómo nos va. Los gordos son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Los blancos son la iglesia. Los adultos son la iglesia. Los negros son la iglesia. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Los ricos son la iglesia. Los pobres son la iglesia. Eso, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia. A edificar la iglesia. A edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¡Hey! Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Seguro, los gorditos somos la iglesia y los flaquitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los altos son la iglesia y los bajitos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Las mujeres son la iglesia y los hombres son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Curas y monjas son la iglesia. Los laicos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Vamos a hacer algo. Yo les digo. Buenas noches, nos encontramos en este espacio tan bonito donde, bueno, ese encuentro de la comunidad con la parroquia y con estos temas que cada vez nos apasionan más. Agradecemos a todos los que se unen a través de los diferentes medios y ya les estamos diciendo que vamos en el tema número 3 de esta segunda etapa de formación, lo que es coinonía, esa unidad que hay de cada persona con la iglesia. Y hoy vamos a encontrarnos con un tema pero muy muy bonito, y antes de hablarles del tema de hoy les vamos a recordar que en el tema pasado ustedes encontraban lo que son los valores, pero con nosotros estábamos viendo lo que es permanecer y perseverar en el discipulado y en el apostolado.
y hablamos de todas estas maneras que tenemos de ser discípulos y ser apóstoles de Jesús. Hoy nos vamos a encontrar con un tema muy bonito, y ya sería el tema número 3, donde vamos a hablar de los medios de crecimiento, y aquí nos proponen unos medios de crecimiento espiritual, como son la palabra, la oración y la cruz. Pero en la oración nos vamos a encontrar con la Eucaristía, que es la mayor oración. Y nos dicen que estamos invitados todos a perseverar, pero que la perseverancia tiene como un sentido muy, muy importante cuando tenemos en qué apoyarnos. Nuestros obispos nos dicen que las columnas de un buen discípulo y de un buen apóstol está en la palabra de Dios, que nos ayuda a conocer a Jesús más de cerca, en la oración, que es lo que nos fortalece, y en abrazar la cruz con responsabilidad. Por eso hoy, encontrándonos con estos temas tan bonitos, los padres aquí ya con su sabiduría nos van a hablar y a profundizar lo que es ese encuentro como medio de crecimiento con la palabra, con la oración y con la cruz. Bueno, y nos veremos al final también con las preguntitas que nos quedan de tarea. Yo creo que el tema pasado era muy sustancioso, y si a alguno se le ocurre, pues compartir la tarea que hizo, tengan listo su cuadernito espiritual para que copien el tema, y bueno, también las preguntas, que eso es lo que nos va a quedar para meditar en el transcurso de la semana. Bueno, damos entonces la bienvenida a Alejandro, que como siempre es el portavoz de lo que ustedes nos escriben, y luego a los sacerdotes con este tema tan interesante como tenemos hoy, que son los medios de crecimiento. Muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros a través de todos los medios de comunicación, que se conectan también a través de la emisora La Voz de la Unión, 1510 AM, además de todas las personas, las familias que nos siguen allí a través del canal comunitario. Los invito para que nos escriban sus comentarios, opiniones, aportes a través de nuestra línea WhatsApp 314-755-4252. Igualmente a través de nuestra cuenta en Facebook, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, hermana, y por acá también ya nos escriben unas respuestas a las preguntas que usted había dejado. Si quiere, hermana, nos recuerda las preguntas y entonces le damos acá una solución. Bueno, las preguntas que dejamos la semana pasada son las siguientes. ¿Cómo puedo perseverar y crecer en el Señor evitando el estancamiento? Dejamos otra pregunta que dice, según el Evangelio, ¿por qué es necesario que permanezcamos unidos a Cristo? ¿Cuáles son las mayores dificultades actuales para que puedas permanecer en el seguimiento de Jesús? Entonces, si alguien en su cuadernito espiritual algo respondió, bueno, qué rico que a través de todos estos medios, pues nos lo escriban, nos lo comuniquen, para que aquí Alejandro pueda compartir con nosotros las respuestas. Sí, hermana, por acá hay una persona referente a la primera pregunta que usted nos había dejado como tarea. Nos dice, siendo una persona orante y poniendo en práctica las enseñanzas de Dios. Y a la segunda pregunta de cómo o de por qué debemos seguir al Señor, nos dicen, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, los invito para que la tareita que hicieron en sus casas nos las compartan a través del Facebook, de nuestra línea WhatsApp, para que podamos compartir acá entre todos. Ahora sí, le damos la bienvenida al Padre Edward, al Padre Norley, que en esta noche también tienen un mensaje muy especial para darles a todos ustedes. Bienvenidos, padres. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes y las personas que también nos siguen a través de nuestra emisora La Voz de la Unión. Muy contento de estar con ustedes en esta noche y esperamos que este programa sea de su agrado. Padre Norley, buenas noches. Padre Eduardo, para usted un cordial saludo y para cada uno de nuestros queridos amigos, fieles y seguidores que se unen
a esta transmisión que con tanto cariño hemos preparado y estamos en estos momentos transmitiendo desde el templo parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión Antioquia. Así es, mi padre. Bueno, y al fondo nos va a estar acompañando esta hermosa imagen, porque hoy le estamos dando gracias a Dios, estamos iniciando un nuevo mes. ¿Qué le dejó de bueno, padre, a usted el mes de junio? No me diga que una chiva, una burra negra. No, eso es en diciembre, aunque prácticamente podemos comenzar a celebrar de una vez. No, padre, yo diría, fue bonita la experiencia de la solemnidad del Sagrado Corazón y otras solemnidades que celebramos en el mes de junio y que nos ayuda seguramente a nivel personal y eclesial a afianzar nuestra fe. Sí, mi padre, y es muy bonito, vea. Junio, yo creo que el énfasis litúrgico estuvo en la persona de Jesucristo, es muy bonito. Corpus Christi, el Sagrado Corazón, ya lo decía usted. Y julio, ustedes pueden ver, el énfasis yo creo que va a estar en la Santísima Virgen María, porque vamos a celebrar dos fiestas, una que en Colombia pues es solemnidad, como lo es Nuestra Señora la Virgen de Rosario de Chiquinquirá, el 9 de julio, y tenemos aquí a la patrona de los conductores, la Virgen del Carmen, como lo decía el famoso cantante, 16 de julio, ahí estaremos celebrando entonces con mucho amor. Y yo que estaba repasando el santoral de este mes, bueno, tenemos 2 apóstoles, bueno, tenemos muchos santos que vamos a estar recordando y vamos a estar viviendo de ese hermoso testimonio, padre. A propósito, yo creo que hoy es un gran día para felicitar a todos los unitenses. 109 años de la fundación del municipio. Así es, padre Edward. Son dos celebraciones. Uno, y es que pues estamos iniciando mes, ¿cierto? El mes de julio, iniciamos este segundo semestre, por gracia de Dios. Aquí vamos, y tendríamos que decir, vamos de la mejor manera. E iniciamos este segundo semestre con esta gran celebración municipal, y es los 109 años de nuestro municipio. Que sea la oportunidad para los unitenses de sentirse orgullosos de pertenecer a este hermoso territorio, a estas hermosas y bellas tierras fértiles, pero sobre todo llenas de personas maravillosas. La calidez humana que hay aquí en la Unión, la verdad, es asombrosa, y ojalá que por lo menos se siga reconociendo en el transcurso de la vida esa bondad, esa fe y esas buenas virtudes y hábitos que hay en los corazones de todos los unitenses. Sí, mi padre, yo creo que nosotros que hemos tenido la oportunidad también de recorrer, creo que todas las veredas de nuestro municipio, bueno, exceptuando las que quedan por Mesopotamia, porque esas les corresponden al padre que ejerce su ministerio en Mesopotamia, las que nosotros visitamos. Hombre, qué tierra tan hermosa, de verdad, que vale la pena exaltar la belleza de esta tierra, lo bendecidos que están ustedes por Dios, sobre todo los campesinos, porque yo creo que lo que siembren en esta tierra, eso producen. Yo no sé si habrán ensayado sembrando un billetico de 50.000, pero yo creo que también debe producir. Todo lo que le pongan a esta tierra lo produce, y eso es muy bello. Y ya lo decía usted, padre Norley, pues lo más grande y lo más hermoso es la gente de este municipio, su amabilidad, su creencia, su fe, su cercanía con nosotros. Por eso los felicitamos, y yo les quiero hacer una invitación, especialmente a los adultos, que le enseñen a los niños y a los jóvenes el civismo, el amor por su tierra, el amor por su bandera, por su himno, a querer esta tierra, y sobre todo a que piensen que si se van a ir a estudiar más adelante y se vuelven profesionales, que no sean como muchos tantos que no ven la hora de salir de los pueblos para no volver. No, que sea todo lo contrario, hombre, que si se hacen profesionales, vengan con todo ese conocimiento y vengan con toda esa experiencia a fortalecer este territorio, a fortalecer esta comunidad que tanto necesita también, no solamente de los campesinos, sino también de profesionales y de personas que quieran trabajar por el bien del municipio. Entonces, le damos gracias a Dios en este día por ese cumpleaños. Y en esa invitación, padre, que usted hace, también es a conocer la historia de este municipio.
Uno cuando llega como sacerdote trata de conocer un poco la historia del municipio y se encuentra con historias maravillosas. Hace poco, padre Eduardo, aquí por Cultura General, me di cuenta de una familia compartiendo con una familia que más o menos aproximadamente en los años 50 había una especie de hidroeléctrica en el sector del Guarango, cosa que yo no sabía. Entonces, a través de unas imágenes y unos libros, uno llega a eso. Yo decía, increíble que en este lugar haya existido esto, y hay cosas maravillosas y personas muy ilustradas de nuestro municipio que conocen esa historia, y qué bueno que también no pase de largo sobre los unitenses, conocer nuestra historia, nuestro municipio y descubrir lo maravilloso que ha sido la historia y lo maravilloso que es nuestro municipio. Bueno, entonces, una vez más, felicitaciones a todos. Y agradecemos siempre también, yo creo que a la administración municipal, a todas las autoridades de nuestro municipio, porque hoy le quisieron rendir también ese homenaje al municipio. Estaba viendo un poco lo que fue el homenaje, lo que usted decía, padre, compartir un poco de la historia, que ojalá nosotros todos conociéramos más para seguir enamorándonos de este bello territorio. Padre, entremos entonces en materia. Estamos hablando de permanecer y perseverar. Esos son, digamos, los dos términos claves de lo que es vivir en comunión, permanecer y perseverar. En el último programa veíamos esa diferencia entre el discipulado y el apostolado. Y hoy tendríamos que decir, un creyente, pues, ¿en qué debe permanecer? Para ello, Dios mismo nos regala unos medios que son medios eficaces para que nosotros los apliquemos durante toda nuestra vida. Ya lo mencionaba Sor Adriana, esos medios son la palabra, la oración, que también entra la Eucaristía, y la cruz. De acá para adelante, padre, yo creo que podemos unir este tema al 3, el 4 y parte del 5, pero hoy nos vamos a quedar, padre, lo invito, para que de manera muy sencilla compartamos un poco el sentido de lo que es la palabra de Dios y lo que es también el valor de la oración en la vida del creyente. Eso quiere decir, padre Eduardo, y queridos oyentes y televidentes, que en esta noche vamos a hablar de dos cosas fundamentales. Estamos hablando de que en ese permanecer y perseverar viene algo muy importante, y lo hablábamos precisamente el viernes pasado, y era la diferencia entre apostolado y discipulado, entre apóstol y discípulo. Hacíamos la diferencia y poníamos una pregunta. Hoy, en ese mismo proceso de permanecer y perseverar, tendríamos que centrar la mirada en unos medios prácticos para el crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esos medios? La palabra, la oración y la cruz. Y hoy vamos a centrar la mirada en dos de ellos, en la palabra y la oración. ¿Y por qué es tan importante estos dos medios de crecimiento espiritual? Porque son, en cierto modo, los que van a sostener nuestra vida a dar una respuesta generosa al Señor. Y para eso, padre, permítame usted, y queridos oyentes y televidentes, compartir dos textos bíblicos tomados de los Hechos de los Apóstoles, uno del capítulo 2 y otro del capítulo 4, que nos ilustran en qué consiste estos medios de crecimiento espiritual tan importantes en la iglesia naciente, pero también que deben de ser muy importantes y fundamentales en cada una de nuestras vidas. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 41 al 47, dice: perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. Acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y alababan a Dios. Y el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles nos va a decir lo siguiente: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor. Vivían unidos y tenían todo en común, y no había ningún necesitado. Se repartía cada uno según sus necesidades. Estos dos textos podrían ser la base para este tema tan importante, esos medios de crecimiento, como es la palabra y la oración.
Y es muy bello, Padre, como termina también el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, versículo 31, dice: proclamando el reino de Dios y enseñando todo lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía. Ese es el plan permanente de la iglesia. Ese es el plan permanente de nuestra iglesia. Entonces, entremos entonces a compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Este es un libro fascinante, de verdad que sí. Nosotros, el Padre, Sor, los seminaristas, que hemos tenido la oportunidad de estudiar y de profundizar el libro de la palabra de Dios, es un libro fascinante que no me deja de sorprender por muchos aspectos. Uno de ellos es que algo tan sencillo, usted puede leer un texto del Evangelio un día y después se lo vuelve a encontrar y ese texto se hace totalmente nuevo porque hay tantas cosas bellas que la palabra de Dios nos enseña. Pero bueno, empecemos con lo básico, Padre. ¿Por qué se llama palabra de Dios? Pues sabemos que el autor de la palabra de Dios, el principal autor, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiraba a los agiógrafos, a los escritores, para que escriban lo que Dios quiere que se escriba. Entonces, por eso nosotros cuando proclamamos y leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, exceptuando los Evangelios, cuando se termina, se proclama y se dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor, es la respuesta del pueblo. Pero los Evangelios que nos hablan de la misma palabra de Dios que se encarnó, que es Jesucristo, cuando terminamos de leer una perícopa o un pedacito del Evangelio, siempre decimos palabra del Señor, porque ese Señor es Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces esta ya es una gran diferencia. Padre, creo que tenemos algunos comentarios que ya nuestros queridos amigos nos han hecho. Alejandro, ¿quiénes han compartido con nosotros en esta noche? Claro, Padre, a través del WhatsApp saludamos de manera especial a Dora Luz Baena. Ella nos dice: es necesario permanecer en Cristo porque Cristo nos conduce a una paz interior muy grande. Él nos sana de todas las enfermedades, tanto del cuerpo como del alma. Hermana Sodariana, ¿qué tenemos a través del Facebook? ¿Qué personas se vienen conectando en esta noche? Claro que sí, Alejandro. La gente está aquí pues muy en sintonía con el tema que les hemos propuesto. Entonces, Karen Viviana Tavares nos saluda y manda bendiciones para cada uno de nosotros. Tenemos también a Ángela, que nos da un saludo muy especial de buenas noches y que está muy atenta. Tenemos a Lilibet Orozco, ella es una fiel seguidora de estos espacios y nos dice que orgullosamente unitense con estos 109 años. También nos saluda Andrés Ciro. Buenas noches para todos, felicitaciones por este hermoso programa. Atentamente, la familia Álvarez Ciro desde Chuscalito. Y también esta noche nos está saludando doña Adiela Ciro. Buenas noches para todos los que estamos aquí. Bueno, hermana, y a través del WhatsApp también se une la familia Martínez Pérez desde la carrera 7. Un saludo muy especial para ellos, que también es una familia fiel de nuestro programa. Y nos dicen: la palabra de Dios es como el manual del cristiano. Ella es la guía de cómo ser auténticos seguidores de Jesús. En la palabra de Dios encontramos la luz en nuestro caminar. Muy bien, padres, así nos van escribiendo todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche. ¿Qué más nos tienen para decir entonces? Tantas cosas, Daniel Alejandro. Bueno, miren, palabra de Dios. Si decimos que Jesucristo es la palabra de Dios que se encarnó, resulta que a través de Jesucristo Dios nos reveló todo lo que nos tenía que mostrar. Y eso es muy bello porque Jesucristo es la totalidad de la revelación de Dios. Entonces, por eso hay un gran santo que, a propósito de eso, pues celebramos su fiesta en septiembre, que es el mes de la Biblia. Él decía: desconocer las Escrituras es desconocer
al mismo Dios. Y si usted quiere conocer a Dios, debe leer asiduamente la palabra del Señor. Y esa es una recomendación que nos hacía el Concilio Vaticano II. Así es, Padre, en esta reflexión que hace el Concilio, recomiendo de manera muy especial a los fieles la lectura asidua de la palabra de Dios, con la certeza de que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, voy a adquirir conocimientos prácticos, sencillos sobre la fe, para madurar, para crecer, para conocer y ante todo para defender la misma fe. De ahí, Padre, que esa misma frase que usted decía tan hermosa de San Jerónimo, si no estoy mal, y dice que desconocer la Escritura es desconocer al mismo Jesucristo, desconocer al mismo Dios. Por eso nosotros podríamos, Padre, sin miedo a equivocarnos, afirmar, y es que no se concibe un cristiano que no sea amante a la Sagrada Escritura. Si somos cristianos, creyentes, católicos, uno de los elementos esenciales es el amor a la Sagrada Escritura, el amor por la lectura, por la oración constante con la palabra de Dios. Sí, mi Padre, así es, y yo creo que debería ser el primer libro y el más cercano a la vida de los creyentes. No como siempre lo sabemos y siempre lo hemos dicho, Padre, pues es muy bonito tener la Biblia ahí en la sala, en un atril bien hermoso, una Biblia carísima, por supuesto, bellamente decorada, en cuero, pasta cuero, y su lomito así doradito, muy hermoso. Pero, pues es muy bonito tenerla ahí, pero es más bonito, y yo creo que más salvador, tenerla grabada en el corazón. Y a lo largo de la historia hay muchos santos que se han dedicado tanto al estudio de la palabra de Dios que incluso muchos de ellos se aprendían casi todos los libros de la Sagrada Escritura. El santo que usted acaba de mencionar, Padre, se dice que él se la sabía casi toda de memoria, y además pues él tuvo ese trabajo de traducir la Sagrada Escritura al latín, que era o que sigue siendo el idioma oficial de la Santa Iglesia Católica. Entonces, la Biblia tiene que ser ese primer libro insustituible para el creyente, ese libro que nunca se caiga de sus manos. Y en esa parte práctica, Padre, y queridos televidentes y oyentes, pues yo creo que uno diariamente debería leer la palabra de Dios, no solamente escucharla, porque nosotros la celebramos y la vivimos en la Sagrada Eucaristía, pero cada uno debería tener su Biblia, porque la Biblia tiene esa capacidad de ir transformando la vida de su lector, del creyente, pero al mismo tiempo también tenemos, yo creo que una obligación de fe es conocer y profundizar en el estudio de la Sagrada Escritura. Padre, hay algo muy bonito, suele pasar cuando uno tiene este encuentro en el sacramento de la confesión con algunas personas y dicen: Padre, desde que yo comencé este proceso de conversión, o desde que el Señor tocó mi vida, cuando comencé a acercarme a la palabra de Dios, mi vida cambió. Y es algo muy bonito, ¿por qué? Es que la palabra de Dios no simplemente, muchos de nosotros lo podemos tomar como un libro de historia, de anécdotas bonitas, de cosas fantasiosas, y no alcanzamos a descubrir que a través de la palabra de Dios es el eterno presente del mismo Dios. Esa misma Escritura que la Iglesia oraba, predicaba y anunciaba desde hace 2000 años, es el mismo anuncio y la misma palabra que nos ha llegado a nosotros. Esa palabra, fuente de vida, fuente de salvación, fuente de santidad, es a la cual nosotros nos tenemos que acercar. De ahí, Padre, que usted ahora lo decía, no se coincide como en nuestros hogares tenemos la Biblia en nuestra sala, y el problema, Padre, de tener la Biblia en la sala, ¿sabe cuál es? Que salimos desesperadamente a buscarle pelitos, porque téngalo por seguro que si nosotros la leemos constantemente, no vamos a encontrar pelitos como hace 2 meses, vamos a encontrar la salvación, porque la palabra interpela, anima, fortalece nuestra vida para una respuesta generosa de Dios y para incluso afrontar las circunstancias adversas que se presentan en la misma vida. La semana pasada, Padre, leíamos un texto muy bonito que decía: no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, sino el que haga
la voluntad del Padre. En otro texto encontrábamos: el que me ama guardará mi palabra, y entonces Dios habitará en el corazón del creyente. Son realidades que, aunque nosotros no alcanzamos a comprender en su totalidad, porque nuestra razón es limitada, por la fe nosotros sabemos que la palabra tiene que transformar el corazón del creyente. Y miren la insistencia de Jesucristo en el Evangelio: es que hay que guardar la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser oyentes olvidadizos, esto cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero hay un ejercicio muy profundo y muy bello, Padre, que la Iglesia nos ha regalado y que yo creo que se ha ido divulgando especialmente en estos últimos años, como lo es el ejercicio de la lección divina o la lectura divina de la palabra de Dios. Padre, antes de eso, de decir esto tan importante sobre cómo acercarme a la palabra de Dios, yo sé que es la pregunta que tienen muchos de nuestros fieles. Preguntas inclusive capciosas o curiosas con respecto a la Sagrada Escritura. Padre, es que a mí me han dicho que si leo toda la palabra de Dios me puedo enloquecer. Padre, es que yo para qué voy a leer la palabra de Dios si yo no entiendo. Padre, y si yo leo y no entiendo, ¿qué puedo hacer? Padre, es que en el Antiguo Testamento pareciese que Dios era muy malo y que castigaba por todo. Entonces, son una serie de preguntas que en muchas ocasiones son pretextos para nosotros no querernos acercar a la palabra de Dios. Y yo siempre lo he dicho, Padre, y es, ahora en este mundo práctico y tecnológico que nosotros tenemos, el que no se quiera acercar a la palabra de Dios, sencillamente no es porque no pueda, es porque no quiere. Segundo, Padre, y si yo leo algo y no entiendo, ¿qué puedo hacer? Perfectamente, hable con uno de los sacerdotes, que seguramente en 2 o 3 minutos te va a dar una explicación que te va a dejar tranquilo y que no está desviado de la doctrina de la Iglesia. ¿Y eso qué implica, Padre? Usted decía, saber el por qué y el para qué, y que la Iglesia inclusive no simplemente nos dice, aquí tiene la palabra, léala, sino que nos da unos medios prácticos para que esa palabra realmente se haga vida en nuestras vidas. Bueno, Padre, pues antes de ir con algunos comentarios, hay que decir, nuestra cultura, yo creo que nuestra cultura un poco latinoamericana, a veces es una cultura muy perezosa en el campo de la lectura. Y uno de solo ver el grueso del libro, uno dice, ay, pero entonces pensemos en lo contrario. Si yo sé que en ese libro encuentro mi salvación, encuentro lo que Dios quiere de mí, ¿por qué no lo hago? Pensaba yo cuando empezaron a salir las grandes novelas, un Harry Potter, bueno, otros libros que incluso iban en contra de la Iglesia, un Código Da Vinci, que eran libros de 1500 o hasta más páginas. Ver a los muchachos locos buscando esos libros y se los devoraban en 3 días, en una semana, solo por el morbo de vivir la actualidad, de estar a la moda. Hombre, y nosotros que ahí tenemos la palabra de Dios, que es verdad, que es viva, que no falla, que es espada de doble filo, que penetra en nuestro corazón, que es nuestro camino de salvación, y a veces no la leemos, ni siquiera la tenemos rayadita, como seguramente usted y yo la tenemos, Padre. Así es, Padre Eduardo, cuando nosotros nos acercamos a estos grupos pastorales, que tratamos de acercarnos muy sintéticamente a la palabra de Dios, es bonita la experiencia cuando una persona, digámoslo así, de Eucaristía constante, de oración, pero cuando comienza a acercarse a la Sagrada Escritura y descubre la riqueza espiritual que hay en la Sagrada Escritura, eso es algo maravilloso, que como diría la propaganda, eso no tiene precio, es algo fantástico. Entonces, eso nos lleva a descubrir que realmente la palabra de Dios hace su obra en los creyentes, y para eso escuchemos a ver a nuestros amigos que tienen para decirnos en esta noche. Señor Alejandro y Sor Adriana, ¿qué tienen para compartir con nosotros en esta noche? Bueno, aquí tenemos gente muy fiel, pero van saliendo los fans del Padre Eduard. Dice que nos saludan desde el Retiro, Juan Gómez, que buenas noches y bendiciones para todos. Karen Dayana Pérez Guzmán nos da un saludo ella y de su familia Pérez Guzmán. También tenemos aquí, los fans del Padre Eduard, de Pili Naranjo Trujillo. Padre Eduard, ya lo seguimos por su canal. Gracias por compartir
todos los programas. También tenemos aquí a doña Carmenza Quintero. Buenas noches, excelente programa, muchas bendiciones de antemano de la familia Osorio Quintero del sector El Morro. Se hacen presentes los sectores. Aquí también del sector hospital tenemos a Lilibet que nos dice: cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, es Dios quien habla con nosotros. También aquí nos escribe Eliana Ramírez Gómez. Buenas noches, saludos a todos ustedes. Gracias por sus enseñanzas, familia Ramírez Gómez, desde Mazorcal. Sí, hermana, qué bueno saber que las personas se conectan allí desde los sectores, que atiende la parroquia. Además que también ya siguen el canal del Padre Edward, el canal de YouTube, Edward Sacerdote, con la D al final para que lo encuentren, no se les olvide. Y a través del WhatsApp, la familia Martínez Pérez, palabra de Dios, cada día nos sorprende con las hermosas enseñanzas que nos regala. La sabiduría contenida en las Sagradas Escrituras es admirable e inigualable. También nos saluda la familia Osorio Botero, desde la vereda Vallejuelito Peñas, fieles seguidores. La palabra de Dios siempre es actual, está en tiempo presente, ya que Dios nos habla y acompaña en todo momento. Otro comentario de los talleres de oración y vida. La palabra de Dios es fuente de inspiración, consolación y orientación de vida. Es la lámpara que ilumina nuestro camino, es el pan que alimenta nuestra alma, es la ruta que nos conduce a la salvación. Para comprender la palabra es necesario invocar al Espíritu Santo antes de meditarla. Qué bueno, hermana, que los grupos apostólicos se conectan también con nosotros, porque también este programa es de formación, y qué bueno saber que allí todos están conectados, grupos apostólicos, movimientos laicales. Clementina Mesa, muy buenas noches, qué rico poder encontrarlos de nuevo a través de estos medios, un saludo muy especial. Mi aporte es recalcar que la gran fortuna de vivir en estos municipios del Oriente es que somos muy amantes a la palabra de Dios, gracias a nuestros padres y abuelos quienes nos inculcaron este amor por ella. Bueno, padre, yo creo que iba a decir, feliz noche. Mira, no, que escuchando los comentarios de nuestros fieles amigos y seguidores, nos damos cuenta una de las grandes conclusiones, y es: en la unión hay muchos buenos creyentes y amantes a la Sagrada Eucaristía. Y no solo a la Eucaristía, porque es un medio práctico para acercarnos a la palabra de Dios, sino también a esa lectura bíblica en los hogares. Y qué bueno que nosotros comencemos, Padre, ese estudio de la misma palabra de Dios. El Padre enseguida nos va a compartir un medio muy práctico para acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, que aprovechemos estos medios que son por el bien de nosotros. También les invito a todos para que sigan al Padre Edward en su canal de YouTube. Ya quiere volverse famoso como La Liendra, otro youtuber, con tal de que no se ponga a hacer cosas extrañas, todo está bien. Así, Padre, que puede contar con muchos likes de parte de nosotros. No, esto es un canal más religioso. Más religioso. Más formativo. Sí, porque bueno, otros persiguen una gallina y tienen 70,000 vistas. Bueno. ¿Y eso a quién persigue? No, solamente estos temas que son para que nos queden ahí también como evidencia, y lo decía la otra vez, si quieren volver, ahí está precisamente, porque no crean, sobre todo los grupos apostólicos, cuando esto termine, si Dios lo permite, allí vamos a estar nuevamente con los grupos apostólicos. Y qué bueno saber que no pausamos en el campo de la formación, ni en el de la catequesis, sino que podemos continuar con este proceso tan bonito que veníamos haciendo en los grupos. Y cabe resaltar algo, Padre, es que yo creo que todos los grupos apostólicos de la parroquia y las personas que están en los movimientos son personas enamoradas de la palabra de Dios. Yo creo que no existe un grupo o movimiento donde no se inicie cualquier reunión formativa o cualquier evento o cualquier celebración sin la lectura de la palabra de Dios. Y recuerdo algo bien bonito, ahora que hablaba Clementina de esta tierra y de que los abuelos enseñaban ese amor a la palabra de Dios. Cuando me contaban mis abuelos,
cuando no había televisión, cuando no había radio, cuando en las noches comían y solamente los iluminaba una velita, ¿qué hacían los abuelos? Sentaban a los nietos y les empezaban a narrar las historias de salvación que se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina, padre, un arca de Noé narrada por un abuelo a sus nietos? Eso tenía que ser algo maravilloso y era la forma también sencilla como catequizaban y evangelizaban a los niños. Así es, padre. Yo diría, bueno, se ha avanzado mucho la iglesia. Ya no podemos olvidar, padre, que de los temores que teníamos, inclusive que nos ha llegado yo hacia ahora la pregunta y es, padre, ¿es verdad que si leo toda la Sagrada Escritura me enloquezco? Seguramente sí, yo diría que sí, la verdad. Yo también digo que sí. Yo soy partidario de que uno sí se enloquece si lee toda la Sagrada Escritura. No porque se enloquezca porque sí, sino porque no comprende. Y se enloquecería de amor por Dios, por su misericordia, por su bondad y por todo lo que ha hecho por nosotros. Inclusive, padre, en ese momento invito a nuestros oyentes, a quienes se unen y se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook o del WhatsApp, y es que nos hagan esas preguntas prácticas con respecto a la Sagrada Escritura. Pero cuidado, nos corchan. No, nada de historia, de que en el año no, de esas preguntas que uno dice, padre, ¿y por qué la Sagrada Escritura esto? O de esos miedos o esos temores que tenemos a la Sagrada Escritura, que sería bueno también conocer nuestros fieles, en pocas palabras, ¿cuál es el temor más grande que usted, como bautizado, tiene al acercarse a la palabra de Dios? Pero, padre, entonces eso implica que vamos a cambiar nuestro objetivo en esta noche. Ya no podemos hablar de la oración porque no nos da el tiempo. Dejemos así, ya lo tranquilo, padre. Dejemos la oración para el próximo. Tendremos pandemia para mucho rato, cuarentena para mucho rato y programas para mucho rato, no hay ningún problema. Y quedémonos entonces en la palabra de Dios porque vale la pena profundizar. Bueno, mientras llegan las preguntas, padre, recordemos que hay muchas formas de acercarse a la palabra de Dios. Usted lo puede hacer en su casa. Hoy día están estos medios. Hoy día también hay libros muy bonitos que nos acercan a la palabra de Dios. Un Minutos de Amor, el otro, ¿cómo es que se llama? Misericordia día a día. Misericordia, que trae el texto de la palabra de Dios para el día y trae su explicación. Padre, inclusive en el teléfono, yo tengo descargado varias aplicaciones, inclusive algo para Colombia que se llama el Ordo que es un, digámosle así, el libro derrotero que la iglesia tiene colombiana para las liturgias, o para las Eucaristías, y cómo son aplicaciones sencillas. Usted las descarga y ahí tiene el rosario, tiene el catecismo, tiene la Biblia, tiene la vida de los santos, tiene cantos, tiene de todo lo tenemos ahí. Padre, es que yo casi no sé leer, ya soy muy viejito como nosotros, que se nos dificulta leer, ¿qué hacemos? Estos aparatos leen también en texto, leen el texto o nos pueden relatar el texto bíblico a través de la voz. Entonces es valernos de estos medios. Padre, usted decía algo muy bonito y es, bueno, hay medios prácticos para acercarnos a la palabra de Dios. Y una de esas enseñanzas prácticas, y la iglesia bien lo dice, y es, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de una manera sistemática. ¿En qué sentido? No improvisar o siguiendo quizás cualquier derrotero. Hay mucha gente que dice, no, hoy estoy triste. Eso. Entonces voy a mirar a ver la palabra de Dios que me dice, coge, cierra la Biblia, cierra sus ojos y abre. Hoy el Señor me dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. No, este no me sirve, voy a buscar otro. No, es buscar un estudio sistemático que me lleve a conocer, a amar y a comprender la misma palabra de Dios. Porque muchas veces tomamos la Sagrada Escritura como si fuera el horóscopo del día. Vamos a ver el Señor que me tiene preparado o deparado para hoy. No, es acercarme con un estudio sistemático que existe, es práctico y me lleva a profundizar realmente. Bueno, padre, estaba pensando yo acá. Bueno, si uno no tiene internet, si no vive cerquita de los padres, si no está en algún grupo de la parroquia, pero quiere profundizar en el conocimiento de la Sagrada Escritura, ¿sabe cuál es la solución? Tome la misma Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque hoy todas las Biblias, todas, sabemos que trae los libros de la Sagrada Escritura, pero cada uno de esos libros, antes del libro o en la mitad o al inicio de la Biblia, encontramos los comentarios bíblicos y eso es muy bonito. Por ejemplo, antes de el Nuevo Testamento, de encontrar los evangelios, todas las Biblias traen un comentario acerca de cada uno de los evangelios. Por decir algo, generalidades del Evangelio de San Mateo. Hombre, ahí dice,
por qué Mateo escribió, a qué comunidad escribió, en qué año escribió, qué características culturales rodeaban en ese momento en que escribieron ese evangelio. Entonces ahí comprende uno cuál es el objetivo de ese evangelio, para qué escribieron ese evangelio en ese tiempo y para quiénes y por qué se escribió. Entonces la misma Biblia se va convirtiendo en ese instrumento mediante el cual vamos profundizando en ese conocimiento de la palabra. Padre, yo sé que usted cuando estaba en el seminario, a mí también, nos dieron una lección muy práctica y nos decían, la Eucaristía dominical se comienza a preparar desde el lunes. Cuando yo me acerco a, inclusive usted dice, Padre, bueno, yo no tengo medios muy prácticos para acercarme a la palabra de Dios, pero si yo un día en semana, por ejemplo, hoy miércoles, esta mañana escuché la misa por la emisora y escuché que el Padre Norley dijo que el Evangelio era de tal evangelista, ¿yo qué hago? Lo busco en mi Sagrada Escritura. El Padre dijo esto. Pido la luz del Espíritu Santo. En un momentico me acerco a ese mismo texto y ¿qué hago? Vuelvo a leerlo. El Señor, con ese texto que tiene para decirme a mi vida personal o a mi vida familiar. No simplemente es quedarnos con lo que el Padre dice en la Eucaristía. Padre, aquí hay algo muy triste y aquí vale la pena decirlo porque el espacio se presta y es, nosotros somos muy desmemoriados. Venimos a misa y vamos a nuestra casa. Y el padre que dijo, no, hablaba maravillas, ese padre habla espectacular, esa voz, ese porte, todo lo que dice. ¿Y de qué dijo? Dijo cosas muy bonitas, pero nunca supimos lo que dijo. Inclusive, venimos a la Eucaristía y ¡fum!, la mente vuela. Cuando nos pregunta el padre quién era el evangelio, no sabemos. ¿Cuáles eran los personajes del evangelio? No sabemos. Nos desubicamos. ¿Por qué? Nos falta más concentración, más amor, un espíritu, digámoslo así, más entregado a la misma palabra de Dios. Víctima de su propio invento. Póngale cuidado pues que ya nos están escribiendo. Vamos, Alejandro y Sora, a ver qué tienen para compartir con nosotros en esta noche. Sí, padres, a través del WhatsApp, el grupo del Cine San Juan Pablo II nos dice: la palabra de Dios es la que nos fortalece, nos alimenta y nos lleva a acercarnos con más amor a Dios. John Jaime, muy buenas noches, padres. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Porque muchas veces no sabemos cómo leerla. Muy buenas noches para todos ustedes, felicitarlos por tan lindos mensajes y enseñanzas de parte de Rocío Botero desde el sector Juguetones. Bueno, hay una pregunta también que nos hacen a través del Facebook, no es mucho del tema, pero es bueno que nos aclaren a todas las personas que nos siguen. Hermana, ¿qué pregunta nos hacen a través de esta página? Claro que sí, Alejandro. Marcela Toro nos dice o nos pregunta, buenas noches para todos. Padres, una pregunta. ¿Por qué no tocan las campanas cuando hay las Eucaristías o las exequias? Y ya no hay otras preguntas. Entonces, bueno, qué bueno, son dos preguntas que nos quedan pendientes de escuchar las respuestas. ¿Cómo leer la Biblia? Que nos preguntan por dónde empezar, porque es una pregunta de verdad muy interesante, y esta otra también es muy interesante, porque entonces las campanas, ¿qué pasó? También están sin coronavirus, pero no pueden tocar. Qué bueno que sean ustedes los que se interesen en hacernos estas preguntas. Padre Eduard creo que es el elegido para la respuesta de hoy, entonces atentos a ver que hoy también vamos a aprender juntos. Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Bueno, miren, la pregunta, ¿cómo empezar a leer la Sagrada Escritura? Resulta que Jesucristo, el Hijo de Dios, ilumina toda la palabra de Dios. Miren que los evangelios están como en la mitad de la Biblia. Ilumina todo el Antiguo Testamento e ilumina y le da el sentido a todo el Nuevo Testamento hasta el libro del Apocalipsis. Yo, personalmente, ¿qué opino? Hay que empezar a leer la palabra de Dios por los evangelios. Porque entonces, ahí, por ejemplo, si usted lee los evangelios, el nacimiento del Hijo de Dios, eso está en todos los evangelios. Cada uno lo dice y lo narra en su estilo, para un momento determinado históricamente. Pero después usted, de que lee los evangelios, se va y busca por allá en los profetas. Qué bonito es saber que el nacimiento de Jesucristo ya lo habían prefigurado, ya lo habían anunciado los profetas que están en el Antiguo Testamento. Y por eso
lo que Jesucristo nos anuncia, por ejemplo, de la salvación, del cielo, de la eternidad, del juicio particular, del juicio universal, ¿dónde lo encontramos después? En el Nuevo Testamento. Váyase entonces usted para el libro del Apocalipsis. Entonces todo lo que Jesús dice ilumina el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Conclusión, yo creo que lo más práctico y lo mejor para nosotros es empezar la lectura de los Evangelios en el orden Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, ya tenemos respuesta a la primera pregunta. Respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué nos están tocando las campanas en las Eucaristías, en las exequias? Por algo muy sencillo. Las campanas en la iglesia son signo del llamado de Dios que convoca a su pueblo a reunirse. Si nuestra iglesia está cerrada, no podemos tocarlas. ¿Por qué? Porque no estamos convocando. Seguramente en cuestión de unos días, si Dios lo permite, cuando nos permitan una vez más abrir nuestros templos, nuevamente escucharemos esas campanas resonar en todo nuestro municipio, en todo nuestro territorio, una vez más Dios convocándonos a su casa. Por ahora, ¿por qué no resuenan? Porque no podemos, nuestros templos están cerrados. Podríamos tomarlos también como un signo de luto, un signo de oración, de reflexión, de meditación. Entonces por eso es que no los tocamos, Padre, pero es que en las exequias, no, nosotros sabemos que muchas veces, sí, es muy triste y que la gente aquí está acostumbrada a que se doblan las campanas, bueno, es que se van a pacharrar, no, sino que se tocan cuando alguien muere, pero también es para evitar quizás los tumultos, porque la curiosidad, de hecho tenemos una amiga muy fiel en la parroquia, que cuando suenan las campanas de difuntos, ahí mismo llama a preguntar quién murió. Entonces, muchas veces también es evitar la curiosidad. Entonces, seguramente en pocos días, con la ayuda de Dios, volverán a resonar las campanas de nuestro municipio, anunciando que una vez más Dios nos convoca a su casa para la vivencia de los sacramentos. Bueno, Padre, nos quedan 6 minuticos para hablar de la Lectio Divina, que es, digamos, una forma que la Iglesia nos regala para que vayamos entrando en comunión y vayamos profundizando no solamente en el estudio, sino en la meditación de la palabra de Dios. Este ejercicio se hace normalmente en los grupos apostólicos, pero usted también en su casa, personalmente, se retira en su cuarto, en algún lugar donde apague todo, solo con su Biblia, y empiece a hacer ese ejercicio de la palabra de Dios. Lo primero, lógicamente, hay que invocar el Espíritu Santo. Si ya dijimos que el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, pues hay que invocarlo para que Él nos ilumine en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y así podamos disponer nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos interna y externamente para ese encuentro con la palabra de Dios. Luego, pues nos encontraremos con elegir ese texto. Por eso es muy recomendable que elijan el mismo texto del Evangelio que se comparte en la liturgia del día, en la Eucaristía. Se elige ese texto, se lee, se vuelve a leer y se vuelve a leer. Miren que en esta parte de la lectura del texto se habla mucho de rumear, que es ese acto que hacen los animalitos. Por ejemplo, las vaquitas toman el pasto y lo muelen y lo muelen y lo muelen con sus dientes, y dele, y ellas ahí calmaditas todo el día van moviendo su boca y dele hasta que les traiga todo, digamos, las proteínas, bueno, todo lo que lo alimenta del pasto. Entonces vale la comparación, porque el texto no basta con una sola lectura, porque a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Hay que leer y volver a leer, incluso repetirlo mentalmente. Yo recomiendo mucho que uno debe tomar un texto y casi que memorizarlo. Así, en ese ejercicio, usted cerrar los ojos y decir: Jesús estaba en tal parte, se encontró con tal persona, hizo esto, dio esta enseñanza, llegó a esta conclusión. Y eso es muy bello, porque entonces usted mete ese texto en su mente y en este ejercicio lo va bajando entonces al corazón. Si este ejercicio se hace con un grupo, es muy bueno repetir un pedacito de ese texto, o una frase, o un rengloncito
de lo que a usted le llamó la atención. Llevamos dos, Padre, invocación del Espíritu Santo y la lectura del texto. Sigue el tercer paso, Padre, que es muy importante, y es la meditación. Esa meditación me va a llevar a hacerme una pregunta, y es el texto que me dice para mi vida. Ese texto, ¿cómo lo voy a aplicar a mi realidad personal, familiar, cristiana, laboral? Porque no solo es conocer el texto, leerlo, sino aplicarlo a mi vida. Y cuando yo aplico ese texto para mi vida, sale una reflexión muy profunda, y es de ahí donde podríamos pasar al siguiente paso. ¿Que cuál es, Padre Eduardo? Claro, después de que usted lo medita, o sea, después de que Dios le hable a usted, Dios me invita a esto. Por ejemplo, el texto de hoy de la palabra de Dios, que eran los dos endemoniados de Gerasa, llegaba uno a esa conclusión. ¿Qué es más importante para el mundo de hoy? Salvar los cerdos, porque recordemos que los demonios entraron en los cerdos y los cerdos se tiraron acantilado abajo. Y al final del Evangelio decía que el pueblo salió por el escándalo de los cerdos, no a contemplar a Jesús ni a ver que había liberado a estos dos endemoniados, y le pidieron a Jesús que se marchara de su pueblo. Uno llega a esa conclusión. Nosotros constantemente le pedimos a Dios que se vaya de nuestra vida, porque como vivimos, supuestamente, entre comillas, vivimos bien, nos acostumbramos a, digamos, a administrar nuestros cerdos, que son nuestros pecados y son nuestros vicios. Eso puede que el texto me haya dicho a mí, a usted puede que le haya dicho otra cosa. Eso es la forma como Dios nos va hablando a cada uno de nosotros. Después de que escuchamos lo que Dios me quiere decir, después de que escuchamos a Dios, ya es tiempo de nosotros hablarle a Dios, y por eso llega la oración o la oración, transformar ese texto en una oración. Y aquí no me detengo, porque de la oración vamos a hablar después en el otro programa que hagamos en la catequesis sobre los tipos de oración y por qué hay que orar con la palabra de Dios. Y yo creo, Padre, que llegamos ya, para ir finalizando, a la conclusión. Uno, ¿por qué hace digamos, el ejercicio de la lección divina? Para llegar a la contemplación y después al compromiso. Así es, Padre Eduardo. Entonces, estos pasos son muy prácticos, muy sencillos, y cualquier persona los puede aplicar. Y aquí, Padre, una recomendación muy práctica: no nos acerquemos a la Sagrada Escritura como si fuéramos grandes científicos, y entonces a preguntarnos si la manzana que se comieron en el Antiguo Testamento en Génesis era madura o era verde, era silvestre o era de dónde, si fue cosechada con abono. No, es centrarnos en lo esencial, porque muchas veces nosotros también nos dejamos desviar por las ramas y no vamos a lo esencial. Siguiendo estos pasos de la lección divina, tendremos un acercamiento profundo a la Sagrada Escritura. Padre Eduardo, tenemos, creo que, una última pregunta antes de finalizar en esta noche. Señor Alejandro, somos todo oídos. Sí, Padre, es una última pregunta antes de terminar. Ya el Padre Eduardo lo explicaba un poco, pero tal vez para que quede más claro a nuestros televidentes y oyentes. Nos pregunta Lilibet Orozco: ¿por qué en la Eucaristía las lecturas son palabra de Dios y el Evangelio palabra del Señor? Ella nos dice que el Padre Eduardo ya lo comentaba un poco, pero de pronto una explicación que nos sirva más a las personas que estamos escuchando. Muy bien. Bueno, no, pues ya lo decíamos, ¿cierto? Porque los evangelios hablan de Jesucristo, y Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, cuando se lee un texto del evangelio, al final se dice palabra del Señor. Y miren que en las Eucaristías solamente lo proclama el sacerdote o el diácono, no lo lee un lector común o una persona que no sea ministro ordenado. Incluso nosotros en el camino de formación para recibir la orden de diaconado también recibimos los ministerios, en la iniciación, el del lectorado y el diaconitado. Entonces, es un privilegio que la Iglesia le concede a los ministros ordenados de proclamar el Evangelio. Ahora, si usted, por ejemplo, está en su casa y está haciendo un grupo de oración o está haciendo, algo de formación de catequesis, si usted está leyendo el Evangelio,
Usted allá puede decir palabra del Señor y empezar a hacer esa diferencia. Cuando se leen los 4 evangelios se dice palabra del Señor. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús. Cuando se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, exceptuando los evangelios, se dice palabra de Dios, porque es Dios quien está hablando a través de esa palabra y porque Dios es su autor. Espero que haya quedado claro. Creo, Padre, que sí. Padre, vamos con Sor Adriana, que nos tiene la tareita para cuando tenemos tarea. Me dejan, antes, Sor, de que nos ponga la tarea, quiero terminar con esto y hacer un gran énfasis. El último paso de la lección divina es el compromiso. En palabras paisas, ¿qué significa eso? Usted no lee la palabra de Dios para perder el tiempo. Usted lee la palabra de Dios y de ese texto que usted lee debe brotar un compromiso que usted como creyente está llamado a realizar ese día o esa semana. Porque o si no, pues seríamos lo que dijo el Padre Norley, oyentes olvidadizos. Muy bonita la palabra de Dios, pero no está transformando ni cambiando mi vida. Sor Adriana. Bueno, yo creo que fue un tema muy sustancioso. Antes de dejar las preguntas, pues como para resumir un poco el tema, ya sabemos que la palabra de Dios pues es el corazón de todo encuentro cuando hablamos de oración. Entonces nos piden de hacer una lectura sistemática, ordenada, una lectura de la palabra de Dios que alimente el corazón y no la curiosidad. Que la palabra de Dios nos sirve para hacer oración y para encontrarnos con ese Dios de la vida y con el Jesús que es el que nos salva. Bueno, vamos muy atentos pues a esta tarea, porque esto es lo que nos va a dar más fuerza para seguir meditando en la semana este tema tan interesante. Vamos a tener hoy 2 preguntas que nos van a ayudar a que ustedes utilicen su cuadernito espiritual, que sigan haciendo pues esa profundización de los temas que nosotros aquí les proponemos. Entonces la primera pregunta, para que sigamos reflexionando, dice: ¿qué experiencia has tenido con la palabra de Dios? Entonces, en su cuadernito espiritual, hagan una lista de las diferentes experiencias que han tenido con la palabra de Dios. A veces cuando uno está triste y va a la palabra de Dios, siente un consuelo. A veces uno viene a la Eucaristía y siente que lo que el Padre predica parece una respuesta a lo que uno necesita. Entonces, en su cuaderno espiritual, traten de poner pues ahí cuáles son esas experiencias que han tenido con la palabra de Dios. Y tenemos la segunda pregunta de esta noche: ¿por qué crees que es urgente y necesario para ti alimentarte de la palabra de Dios? O sea, ¿por qué es urgente y necesario alimentarnos de la palabra de Dios? Entonces, estas 2 preguntitas pues nos quedan para que ustedes las sigan escribiendo en su cuadernito espiritual, para que sigan profundizando este tema tan importante como fue el tema de hoy, lo que es la oración, lo que es la palabra de Dios y también la cruz. Entonces, que son los medios de crecimiento espiritual. Yo creo que con esto terminamos. Tenemos el viernes, Padre Eduardo, Padre Norley, esa cena familiar de la cual estamos preparando con tanto cariño. Ya nos van a contar qué elementos deben de preparar cada uno en sus hogares. Qué rico haberlos escuchado y compartido este ratico. Entonces, escuchemos fuera de estas preguntas qué otra tarea nos va a quedar. Sori, ¿qué nos va a dar el viernes? Señor. ¿Qué nos va a dar de cena el viernes? El viernes, creo que invitan los sacerdotes a la cena. En eso habíamos quedado, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros en cuarentena estamos haciendo ayuno el viernes. Sí, entonces sí, hermano, habíamos solamente nos sacrificamos y la comida viene de afuera, porque pues estamos haciendo ayuno viernes penitencial. Pero habíamos quedado que los padres invitaban, no. Entonces dejemos la cena para otro día. Sí habíamos quedado, me suena paseo, porque si mal no recuerdo, Alejandro no estuvo en la última cena, ¿cierto? Bueno, no lo hagamos quedar mal. Bueno, muy bien, listo, queda entonces la tarea. Este tema es muy extenso, Padre, queda el compromiso entonces de profundizar el otro tema, que es la oración, la Eucaristía y la cruz. Paula nos hacía una pregunta
de por qué no estamos rezando la oración de la comunión espiritual en todas las Eucaristías. Hay una diferencia, ¿cierto? En la emisora, las Eucaristías que las pasan por la emisora siempre lo pone en el momento de la comunión, pero no todas las Eucaristías las transmiten por emisora. Yo por lo menos, Padre, cuando me corresponde la Eucaristía, que sé que no la transmiten por la emisora, sí la rezo al final, pero hay una tareita para todos. Nosotros aquí en el templo estamos comulgando. Ustedes allá en la casita se deben aprender la oración de comunión espiritual, o sáquenla por ahí, la rezan ustedes con mucho cariño, porque esa es la forma como usted, pues lo dice la misma oración, comulga espiritualmente. Pero de todas maneras vamos a hablar con el canal a ver si en ese momento nos ponen por lo menos la leyenda para que ustedes se sigan uniendo espiritualmente a nuestra celebración. Bueno, Padre, entonces nos encontramos con la ayuda de Dios este viernes, con esa espectacular cena en sus hogares, porque hay unas cenas muy ricas, y también con la deliciosa cena que yo sé que con tanto cariño y generosidad Sor Adriana nos va a preparar, aunque ella se hace rogar, pero yo sé que ella nos sorprende por su espíritu de donación y de entrega y de sacrificio para con nosotros. Bueno, Me parece que eso es chantaje, Padre. no, Sor, eso no es chantaje, eso es arepa con carne desmechada. Bueno, Dios le pague. Bueno, Dios les pague a todos, aquí en la cámara, a Holguín, a Hernán también en los controles, en el canal, a Felipe en la emisora, que también está ya esperando. Padre, muchas gracias de verdad, y yo ya me despido de todos ustedes, y una feliz noche. Yo sí tengo una última información para dar, bueno, dos informaciones. Por este medio les recuerdo que a partir del próximo domingo, que es el primer domingo de julio, tenemos un cambio en las Eucaristías. ¿Cuál es ese cambio? Van a ser los siguientes horarios. Tendremos Eucaristía de 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Padre, ¿por qué esos horarios? Porque por el protocolo que nosotros hemos enviado a la alcaldía y que seguramente nos lo van a aprobar, no nos permiten celebrar Eucaristías cada hora o cada hora y media, sino cada 2 horas, de tal manera que entre Eucaristía y Eucaristía nosotros podamos hacer una desinfección del templo. Es por eso que la Eucaristía de las 7 de la noche pasaría a las 2 de la tarde, por así decirlo. Padre, ¿y por qué la última a las 6? Porque se supone que nuestro municipio está en toque de queda. Eso quiere decir que a partir de las 7 de la noche nadie debería estar en la calle, y nosotros como parroquia no queremos ser el medio de escándalo para decir que por culpa de la Eucaristía de las 7 de la noche la gente está saliendo tarde. Entonces, por eso son los horarios de las Eucaristías. Es de aclarar que todavía no nos han aprobado el protocolo, seguimos orando y a la espera de que prontamente nos aprueben el protocolo. Más o menos nos van a permitir, cuando nos lo aprueben, el ingreso de unas 130 personas a cada Eucaristía. No dejamos ingresar, y valga la aclaración, a personas o niños jóvenes y niños menores de edad y personas mayores de 70 años. Padre, ¿es que por qué? Porque esa es la ley del gobierno y nosotros como buenos cristianos somos buenos ciudadanos y acatamos las normas que se nos dan. También otra información, Padre, y con esto ahora sí termino, qué pena yo tan incansón, y es, recordarán ustedes que la rifa que hacíamos el mes pasado, junio, pues no quedó en manos del público. Se ha sacado una rifa mucho más práctica y sencilla para este mes de julio, que consiste en que se va a vender la boleta a 3,000 pesos. En esa boleta usted tiene 2 oportunidades para ganar, 2 números, o incluso si usted quiere puede llevar 2 boletas por solo 5,000 pesos, con una gran ventaja, y es que se puede ganar 3 millones de pesos. Esa es la nueva metodología que tenemos para este mes. Las personas que nos puedan colaborar se los agradecemos de todo corazón. Yo insisto, lo que somos, lo que tenemos, y nosotros vivimos por la generosidad de ustedes. Así que 1000 gracias por lo que hacen por las hermanitas, por nosotros los sacerdotes, que con tanto cariño se los agradecemos y seguimos orando por ustedes. A ustedes 1000 gracias por acompañarnos en esta noche, y que el buen Dios se digne derramar su santa bendición sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos.